Soy la doctora Marta Caterino y en esta oportunidad estaremos hablando y abordando aspectos de la anatomía del sistema genital masculino. Hay una gran división de este sistema en órganos internos, representado por los testículos, epidídimos, vías espermáticas y las glándulas, y en órganos externos, representado por el pene como órgano único y el escroto. A su vez, también se pueden, para su mejor estudio y abordaje, se los puede dividir en testículos, epidídimos, órgano copulador, vías espermáticas y glándulas anexas, con los aspectos que cada una de estas estructuras y órganos comprende. En esta oportunidad y en esta imagen vamos a tratar de representar todas las estructuras que componen este aparato genital masculino, representado a través de un esquema, de un corte en un plano sagital, donde vemos los testículos, el epidídimo, un corte del pene con la uretra, imagen de la vejiga, importante porque de ahí se desprende la uretra. Después, desde el epidídimo se desprende el conducto, o se continúa el conducto deferente, que se va a unir con las vesículas seminales para formar a través del conducto eyaculador un único conducto que desemboque en la uretra. Reconocemos esta parte posterior y esta parte anterior, la parte posterior representada por el sacro y el coxis, y este órgano que corresponde al tubo digestivo, que es la última porción, es el recto, y es importante por la relación que guarda con los órganos del aparato genital. Y la parte anterior representado por la sínfisis del pubis. Comenzando entonces con la descripción de este aparato, abordaremos el escroto con sus capas, los testículos representados por estas dos glándulas de secreción interna por las hormonas y externa por la producción de los espermatozoides, y el epidídimo como vía colectora y excretora. Entonces, para comenzar hablaremos del escroto, que es un saco cutáneo que contiene a ambos testículos, en el cual se puede ver la piel, que es rugosa, con pelos, con pliegues transversales y con una estructura a modo de línea o de rafe que divide en dos mitades que no son simétricas, una mitad izquierda que generalmente está más descendida, que va a contener este hemiescroto, va a contener al izquierdo, al testículo izquierdo, y un hemiescroto derecho. ¿Por qué está más descendido? Porque el cordón espermático que vamos a ver y analizar a continuación es más largo del lado izquierdo. En este escroto se pueden distinguir las bolsas escrotales como dos cavidades individuales que están divididas en la línea media por este rafe escrotal marcado superficialmente. Estas bolsas escrotales van a tener distintas envolturas o varios planos que son 5 y que desde la superficie a la profundidad van a estar representados por el escroto, que es constituido por la piel, es un saco cutáneo, y por el dartos. El dartos, que está marcado por esta línea roja, esta primer línea roja yendo desde la superficie, corresponde a fibras de músculo liso que se dirigen en forma perpendicular a los pliegues de la piel y representa el tejido subcutáneo abdominal. Luego va a continuar la fascia espermática externa, luego la fascia cremastérica, recibe este nombre porque contiene al músculo cremaster, que es un músculo estriado cuyas fibras corresponden a fibras del músculo oblicuo interno del abdomen. Podemos preguntarnos entonces qué tiene que ver este músculo que está en el abdomen con esto que está
colgando y suspendido en el escroto, porque los testículos, hay que recordar que en su origen embriológico son intraabdominales y que en su descenso por el conducto inguinal arrastran fibras de la musculatura abdominal que son las fibras cremasteriana. Este es un músculo inervado por el nervio ilioinguinal del plexo lumbar, que lo que hace es que ascienda el testículo hacia el conducto inguinal en determinadas circunstancias, como puede ser el frío, las emociones, etc. Luego sigue la fascia espermática interna, que es una prolongación de la fascia del abdomen, y luego por la túnica vaginal, que está representado, es una serosa que va a tener dos capas, que ahora vamos a ver en un esquema a continuación, representada por dos capas, una parietal y una visceral, que está muy adherida al testículo, a la túnica albugínea del testículo. En esta imagen es otra muy parecida a la anterior, es un esquema donde acá se encuentran todas las fascias que hemos estado hablando, acá se las han descubierto y se ve ya el testículo con su túnica albugínea adherida. Este es el cordón espermático con el que ya vamos a hablar su constitución de arterias, venas, nervios y el conducto deferente. Acá vemos el tabique escrotal que depende del dartos, que va a dividir, digamos, al escroto en estas dos cavidades. Ya pasando a los testículos, que acá lo vemos también en sus bolsas, que vemos cubierto por la túnica albugínea y en relación con esta estructura de coma en la región posterior-superior, que es el epidídimo, pero pasando al testículo, podemos decir que los testículos son glándulas pares ovales que están ubicadas, como vimos, en el escroto, que van a medir 5 centímetros de longitud por 2,5 centímetros de diámetro, que van a pesar de 10 a 15 gramos, que son de color blanco azulado, que son órganos pares, y que descienden de la parte posterior del abdomen, como dijimos anteriormente, a través del conducto inguinal. Se van a reconocer dos caras, porque son aplanados transversalmente, una cara medial y una lateral, dos bordes, uno anterior y uno posterior, y dos extremidades, una superior y otra inferior. Vemos que están cubiertos por esta túnica albugínea fibrosa que va a emitir tabiques hacia su interior, dividiéndolo en lóbulos. Estos lóbulos van a contener de 1 a 4 túbulos seminíferos, y dentro de esos túbulos seminíferos van a haber estructuras que desde la histología son muy importantes reconocerlo, porque nos va a permitir entender la fisiología del sistema reproductor. ¿Qué otras estructuras se reconocen? Acá hay un espesamiento de esta túnica albugínea que hablamos, que se llama mediastino testicular, que contiene vasos. Este mediastino se encuentra en el borde posterior, póstero casi superior. En la región superior vemos este corte de la cabeza del epidídimo, que ahora vamos a ver cómo se conforma. En esta imagen, que es más bien un esquema, permite ver, lo primero es las capas parietal y las capas visceral de esa túnica vaginal que fue descrita dentro de los planos del escroto. Por dentro, la cápsula de túnica albugínea que emitía los tabiques y que dividían los lóbulos. Por dentro de esos lóbulos, los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos se continúan con los túbulos rectos. Estos túbulos rectos se unen conformando una red testicular en el mediastino testicular, que era ese espesamiento de la túnica albugínea. Luego se continúan con los conductilios eferentes o ductos eferentes, que van a constituir en primer lugar la cabeza de este órgano, que es el epidídimo. Este órgano epidídimo es un órgano en forma de coma de 4 centímetros de largo, que está situado sobre el borde posterior del testículo y en el cual se distinguen tres partes: una cabeza
un cuerpo y una cola. La cabeza del epidídimo constituido por estos múltiples conductos eferentes que constituyen una masa de conductillos, luego se organizan ya en un único conducto que es el cuerpo del epidídimo y luego se va a continuar con la cola del epidídimo. El epidídimo, si lo desenrolláramos en su totalidad, mediría aproximadamente 6 metros. Es el lugar de maduración de los espermatozoides y de almacenamiento de los espermatozoides. Esta cola del epidídimo se va a continuar con un conducto que lo vamos a analizar posteriormente, que es el conducto deferente. Pasando a los vasos y nervios del testículo, podemos decir que la arteria principal es la arteria testicular, rama de la aorta, que va a dar ramas al uréter, al epidídimo y a los testículos. Después está la arteria del conducto deferente o deferencial, rama de la umbilical o a veces de la vesical inferior, que son ramas de la ilíaca interna y que van a dar ramas para estas estructuras, conducto deferente, epidídimo y testículo. Y la arteria cremastérica, rama de la epigástrica inferior, rama de la ilíaca externa, que también va a dar ramas para el cordón espermático y las bolsas escrotales. Las venas testiculares van a formar en el cordón, que ahora lo vamos a ver en una imagen, el plexo pampiniforme, que en el lado derecho va a drenar en la vena cava inferior y la del lado izquierdo en la vena renal izquierda. Los linfáticos van a llevar su linfa a los ganglios lumboaórticos derecho y izquierdo, y los nervios proceden de los plexos lumbares aórticos, del plexo hipogástrico y del plexo testicular. En esta imagen podemos ver a la arteria testicular, rama de la aorta, que en la mujer se va a denominar arteria ovárica. En esta imagen vamos a ver la arteria testicular, las ramas epididimaria y las ramas testiculares y la intensa red y importante red vascular que se constituyen entre todas las ramas, las del conducto deferente, las epididimaria y las testiculares. Y en esta imagen lo que vamos a ver es al cordón espermático, entendiéndose por cordón espermático una formación anatómica que se va a extender desde el testículo hasta el anillo inguinal profundo y que va a estar formado por el músculo cremaster y la fascia, por el conducto deferente, que era continuación de la cola del epidídimo, por el plexo venoso pampiniforme, por las arterias testiculares del conducto deferente y la cremastérica, y por nervios ilioinguinal y genitofemoral y por vasos linfáticos. Esta es otra imagen donde acá con el estilete se han levantado la arteria testicular y el conducto deferente, y vemos por detrás esas estructuras en azul que son el plexo venoso pampiniforme. Por acá abajo vemos todas las capas replegadas, los colgajos, que dejan al descubierto las caras lateral del testículo y del epidídimo. Esta es otra imagen que vemos los bordes anteriores del testículo, una cara lateral y una cara medial, el epidídimo. Acá vemos la cabeza del epidídimo. Acá vemos como la capa parietal de la túnica vaginal. Acá vemos que se ha replegado, entonces podemos ver toda la red venosa. Vemos al cordón espermático, vemos al plexo pampiniforme y al conducto deferente. Esta es una imagen para que se vean los ganglios aórticos y lumbares. Y con esto damos por finalizado el tema de escroto, testículos y epidídimo, y continuaremos en las próximas diapositivas explicando el resto de las estructuras que componen este aparato genital masculino.